The amount of that drug, fentanyl, that has flooded into this nation is alarming. The DEA calling it the deadliest drug our nation has ever faced. Fentanyl is killing more than 70,000 Americans a year. So many people are dying from it. So many kids are losing their parents. So many parents are losing their kids. It's the #1 open-air drug market in the country. You okay? You okay? Many of the people who have died from fentanyl didn't intend to take fentanyl at all. Si la gente se quiere drogar, pues la gente sabe si se quiere matar ella sola. Haz cuenta que no está en nosotros eso, y pues ya no está en mí eso. These people are killing our kids and they're killing our families. Es 50% opio, 50% fentanil. Sabemos que eso es delito, sabemos que son drogas, pero para comer, ¿dónde sacamos ese dinero? Solamente de esos nombres para vivir. En Los Ángeles, un kilo de fentanil vale alrededor de 23 a 25 mil dólares. En este trabajo uno no tiene que pensar con el corazón, porque si piensa uno con el corazón, se muere. Depuis 5 ans, j'ai eu la possibilité de filmer pour Brut les différentes étapes du trafic de drogue au Mexique. De la production sur place par le cartel de Sinaloa jusqu'à l'acheminement à la frontière américaine. Et ensuite, j'ai pu montrer les ravages de certaines de ces drogues aux États-Unis, particulièrement le fentanyl, une drogue de synthèse qui tue des dizaines de milliers de personnes là-bas chaque année. Si tous ces reportages vous intéressent, je vous mets des liens en description, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Brut. En réalité, ça faisait longtemps que je voulais montrer les images que j'avais tournées des conséquences dramatiques du fentanyl à un trafiquant de drogue sur le sol américain. Et avec mon équipe, après plusieurs mois, on en a trouvé un qui a accepté de répondre à mes questions. Mais je m'attendais pas du tout à l'endroit où ils vendent la drogue. Il m'a donné rendez-vous ici, à Sioux Falls, dans le Dakota, un état rural du Midwest très peu peuplé. Et c'est aussi une terre agricole que le cartel de Sinaloa a décidé d'investir. Overdose deaths in America hitting a record high, fueled in large part by highly lethal street fentanyl. Synthetic opioid fentanyl is 50 times stronger than heroin and is responsible for tens of thousands of overdose deaths in the US last year. This isn't what we've seen in the past. This is something new. It's alarming. It's increasing exponentially, and it's time this administration takes it seriously and treats this as a chemical weapon that it is. The drugs are pouring into our country totally unchecked. Traigo 2 kilos de fentanilo. We will also designating the cartels as foreign terrorist organizations. Aquí vienen siendo $9,000. 9,000 each? Yeah. ¿Me ¿Es un gramo? Sí. ¿Cuánto mucho es? Son $50 ahí. When will this drug be on the streets? Is it a matter of hours, days? No, pues yo pienso que debe tardar mínimo una semana, dependiendo la demanda que tenga cada persona. Pero es rápido, se distribuye rápido. Y hay cuenta que pues, a mí me llegó a base del correo. Ahorita aquí está conmigo y ya mañana va a estar con otra persona y esa persona encarga de otra y así se va yendo, va pasando por muchas manos. Drug traffickers preying on people as young as teenagers, mixing fentanyl with other drugs and putting it in fake pills. Many of the people who have died from fentanyl didn't intend to take fentanyl at all. A little bit of fentanyl, literally what could fit on the end of a pin, can kill 10 people. It's crazy. How did you become a member of the Sinaloa cartel? Pues que normalmente yo soy de Sinaloa, pues, y yo conocí gente involucrada en ese tipo de negocios y pues también me hice de amigos, amistades en Phoenix y todo eso. Y pues así me empecé me mandaban jale de Phoenix para acá y así empecé. What was the first thing you did for the cartel?
Mi primera tarea fue mover como 15 libras en otro estado. 15 pounds of what? De cristal. Were you afraid when you started? Pues no miedo, sino que sí hay riesgo que uno tiene que correr en ese tipo de trabajo. Puede que caiga uno a la cárcel o algo. The Sinaloa cartel has the reputation to be the most dangerous cartel in the world. How come you weren't afraid of joining them? Porque ellos saben lo que se meten, pues la gente ya está mentalizada cuando entra al negocio, ya está mentalizada que es la cárcel o es la muerte en ese tipo de trabajo. If the cartel asked you to do more, for example, to become a hitman for them, would you do it? No, la verdad no. Why? Porque arriesgas mucho y te pagan poco. Y la verdad, pues, haz de cuenta que lo que yo hago es mi propio trabajo, como quien dice. Yo soy mi propio jefe. You wouldn't kill someone for them? No, la verdad no. No pueden matar ni un animal. But the drug you're selling is killing a lot of people. Pues sí, pero pues cada quien tiene, ¿cómo le puedo decir? Cada quien sabe lo que hace pues con su vida. Si la gente se quiere drogar, pues la gente sabe si se quiere matar ella sola. Haz de cuenta que no está en nosotros eso. Nosotros nomás le damos droga y si ellos saben si la van a consumir o no, pues no está en nosotros eso. Haz de cuenta que ellos saben si se van a matar o no, pues. Where is the cartel operating in this country? Pues en Estados Unidos están en todas partes, en todos los lugares. Hay gente que distribuye el material. The amount of that drug, fentanyl, that has flooded into this nation is alarming. Why would the cartels want to kill their customers? Because that's what's happening. They're in this for business. They're in it to make money. They don't care if people get hurt. They don't care if people die. A new report issued by the CDC says fentanyl now replaces heroin as the deadliest drug in America. Tout ça, c'est des fleurs de pavot somnifère et ça sert à faire de l'opium. Esta como, cuando mucho unos 10 gramos. Sabemos que son es delito, sabemos que son drogas, pero para comer, ¿dónde sacamos ese dinero? Todo está trabajando, sufriendo para que anda uno, no son los que anda robando. Por eso uno trabaja, para que coma. Pues yo quiero sacar a mi hijo para adelante, para tener una vida. Porque no quiero que sufra mi hijo, así como estoy sufriendo. Con este sol, porque ahorita pues está haciendo calor y estoy sufriendo, ¿no? Para sacar a mis hijos para adelante. Sí, pues la gente siempre le busca en México a cualquier tipo de trabajo, aunque sea legal o ilegal. A él le busca uno para salir adelante y para tener el pan de cada día. Así tiene que ser lo uno ya en México. No es como aquí que aquí cualquier trabajo mínimo tienes para comer y pagar tus cosas. Allá en México no, en México es muy diferente. Allá en una hora lo que ganamos aquí, allá lo ganan en 12 horas, 10 horas por día. Y pues la gente le busca para mínimo llevarle un taco a sus hijos. Yes, because they don't get a lot of money from this work. And it's hard work. Porque ahorita ya el trabajo de la amapola ya como que ya no vale la pena, pues. Ahorita ya no están pagando bien por la amapola. Están pagando una baba por kilo. Do you feel sad for these people? Sí, pues se me figura a mi papá. Porque mi papá también trabaja así, pero en la agricultura, en regar y sembrar las plantas y todo eso. De eso se dedica mi papá. Y pues de cuenta que por eso estoy trabajando para sacarlo adelante y que ya no vuelva a trabajar en las tierras. Por eso nomás. Can you explain why is it financially interesting for you to drug traffic fentanyl here in the US? Yo normalmente gano por libra. Gano un % por cada libra.
How much money are you paid for that job? Yo gano 1.500 por libra. And how much pound do you deal every month? Pues mínimo unas 10. Casi no muevo mucho porque tengo que hacer otras cosas también, pues. So every month you get $10,000 for just moving the drug around? Más. It's a lot of money. Pues mucho, pero pues no alcanza para nada ahorita el dinero. What do you do with all that money? Pues ayudo a mi familia y pues le estoy ayudando a mi padre a hacer un negocio, a construir negocios allá en Sinaloa. How long are you going to work for the cartel? En lo que termino de invertir con mi padre. Yo nomás terminando de invertir con mi padre ya me salgo de aquí. Do you want to stay in the US or you want to go back to Mexico? Por México. Why? Porque no me gusta vivir aquí. Porque allá está mi familia y aquí estoy solo. Aquí vivo solo, como quien dice nomás. Con mi puro padrino nomás. You're here just for the cartel? Sí. Aren't you afraid you're gonna get arrested? Sí. Sí, porque hay cuenta que mi familia perdiera el sustento que les doy yo cada semana. Y pues hay cuenta que si ellos perdieran mucho, pues, perdieran mucho mi ayuda y todo eso. Do your family know what you're doing? Sí. And what do they think? Pues que no les gusta, pero se tienen que aguantar. Yo les dije que nomás un tiempo y en lo que termino de levantar los negocios y ya me salgo de ahí, les dije. When you were a kid, what was your dream job? Yo ni me acuerdo. No me acuerdo que quería ser grande yo. Quería ser futbolista profesional. And what happened? Por los amigos, las fiestas y empecé a tomar alcohol y todo eso y ya no quise seguir jugando. Me daba flojera, pues prefería irme de vago a tomar y así. Y pues dejé de jugar, pues, pero sí iba por buen camino yo. Ahorita yo pienso que sí lo fuera logrado. Y pues por eso dejé mi ¿cómo se dice? Mi sueño. Por el alcohol y la fiesta. We face a very daunting task in our geographic region, San Diego Imperial County, which is controlled by Sinaloa and CJ&G cartel that push fentanyl, methamphetamine, and other drugs across the border on a daily basis. I will surge support to law enforcement agencies on the front lines, more personnel, more training, and more technology, including 100 new inspection systems that can detect fentanyl hidden in vehicles. ¿Puedes explicar todo? Aquí ya se hizo el acomodo, ya se le quitó el relleno. Se le quitó el relleno, todo el carro. Ya no tiene nada de relleno. Está fácil. Ya los quitamos para hacer los clavos aquí. Porque ahorita el transporte está puesta por debajo de la tierra, puede ser en aviones, puede ser en barcos, en camiones, por gente caminando por el monte, en autobuses escolares, en todo tipo de formas. Por todos lados le intentan meter droga para Estados Unidos. What happens after? Cuando entra aquí a Estados Unidos la droga, hay personas que lo reciben ya sea en Tucson, Phoenix, y ellos se encargan de mandárselo a otras personas, que le toque, haz de cuenta, a él le toca recogerlo donde llegue y ese le toca entregárselo a otra persona y así se va yendo, es una escalerita de ese trabajo. Are there a lot of guys like you here in the US right now? Young Mexican dealers trafficking fentanyl? Pues que aquí no existen edades. Aquí todo el mundo puede ser un viejito, puede ser hasta niño.
que estén trabajando en esto. Aquí no existen las edades. Do you have an idea of how many people? No, la verdad no. Hay muchísima gente que para saber está cabrón. Even here in South Dakota, you have a lot of people? Sí. How is it possible? Pues que a cada quien le toca diferentes trabajos, pues ya de cuenta que hay muchos que tienen que ir a diferentes ciudades o diferentes países para administrar y recibir la droga y ellos distribuirla a los diferentes compradores o así. When the drug is in the dealer's hand, does he mix it up with other things? Sí, le saca casi el doble, de una libra le saca 2. De una libra saca 2 libras, porque lo mezcla con diferentes sustancias. What kind? Lo mezclan con cristal, con cocaína, con pastilla. Son muchas sustancias que la gente le echa nomás para hacerlo más y ganar más. So consumers actually never knows what they're ingesting? No. No saben ni lo que mete la gente. A mí me tocó ver a uno que hasta de los locos que andaba hasta se metió pedacitos de esos de huevo aplastado y no se dio ni cuenta de lo ondeado que andaba ya. And the consumers like it? Sí, pues para más ganancia y pues la gente quiere consumir más y pues se da cuenta que es más ganancia para nosotros. Se mueve más. Are there a lot of consumers here in South Dakota? Sí, muchísimo, hay mucha, ¿cómo se dice? En este estado sí hay mucha demanda de fentanilo, pero da cuenta que ahorita no lo están usando 100% fentanilo porque ese producto, si lo llegas a tocar o oler o algo, te puede matar al instante. Y da cuenta que ahorita está mezclado con diferentes sustancias para que no mate a la gente tan rápido. The CDC says these fentanyl overdoses were the leading cause of death for Americans between 18 and 45. We have a moral obligation to do everything we can to prevent another addiction, to prevent another death, to prevent another heartbroken family. Get that camera. You all right? You okay? You okay? You okay? You okay? Okay, you okay? Oh, just checking on you, make sure you're all right. On entend en permanence les ambulances, en fait, elles font des allers-retours pour aller aider des gens, quoi. When you see these people almost dying in the streets, how do you feel? Pues la verdad no siento nada yo. Cada quien sabe lo que se tiene, pues por algo hace las cosas. Si no quisiera estar así la gente, pues no la hiciera. Y no hiciera cosas que no debe. Cada quien vive en su mundo, pues cada quien es responsable de sus actos. Y pues da cuenta que si quieren esa vida, pues ellos saben lo que hacen, pues. Y pues ya no está en mí eso, pues. It doesn't make you want to stop dealing fentanyl? Pues la verdad, yo nomás lo estoy haciendo nomás por sacar adelante a mi familia, pues. Es temporal lo que estoy haciendo, pues no es para siempre, pues. Yo nomás lo hago para poder sacar algo, para poderlos ayudar a mis padres, pues. Porque la verdad todo el tiempo han sufrido, pues. Ellos son de bajos recursos y así, pues. Y pues gracias a mí ahorita están bien. Yo les estoy ayudando mucho. Los tengo con carros y ya de todo eso. Ya no sufren ahorita. Lo importante para mí es mi familia, pues nomás. So you won't stop dealing? Pues si no para, claro. Nomás llego a mi meta. Teenagers have died after buying fake pills laced with fentanyl from drug dealers off Snapchat. A lot of people are dying. More people in the United States between the ages of 18 to 49 die from fentanyl than from guns, car accidents, or any other cause, period. We had our son pretty quickly.
Within a year, we had our son, and things just spiraled, you know. Watching the person you love walk through the hell of addiction and not be able to do anything. Nothing you say, nothing you do can save them. It's hell. It's not only a loss for me, it's a loss for my son, because he's never going to have a chance to know his dad, which to me is just like a huge tragedy. When you hear this mother saying that her son will never see his father again, how do you feel? No, pues muy mal. Pues cada cuenta que como uno ya pasó por eso, pues a de cuenta que se ponen un poquito en los zapatos de ellos. Pero pues en el caso mío, que el mío sí me apoyó mi familia y todo, pues. Y pues nosotros también hemos sufrido mucho en todo tipo de cosas. Por eso sé muchas cosas, porque ya pasé por casi todo en esta vida yo. He sufrido un chingo desde niño. Can I ask you if you believe in God? Sí. And how do you think God sees drug trafficking? No, porque no está bien. Ya no está bien. Do you believe in heaven? Pues yo pienso que sí, ¿no? And do you think you'll go to paradise after this life? Al infierno, tantas cosas malas que he hecho también. And you don't think you can change that? Sí. De hecho, ya pronto voy a recomponer mi camino. Some of these drug dealers will kill thousands of people during their lifetime and destroy many more lives than that. Whether you are a dealer or doctor or trafficker or a manufacturer, if you break the law and illegally peddle these deadly poisons, we will find you, we will arrest you, and we will hold you accountable. Avant de vous quitter, je voulais vous faire deux petites recommandations. Il y a la journaliste Charlotte Vautier qui vient de lancer sa chaîne. Elle a bossé plusieurs années pour Click et elle se lance enfin sur YouTube. Sa première vidéo est trop cool. Elle explique pourquoi Miami risque de disparaître un jour. Vous verrez, elle a souvent des idées et des angles un peu originaux ou décalés dans ses reportages. Et sinon, je vous ai déjà parlé de lui et vous êtes beaucoup à vous être abonnés après avoir suivi sa première vidéo sur la vraie vie d'un homme statue. Mais le journaliste Benoît Lecor vient de sortir un autre reportage. C'est le portrait d'un homme qui souffre d'alcoolisme et je l'ai trouvé super touchant, donc je vous le recommande fortement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et merci encore pour tout votre soutien. À très vite.